Bien, entonces la idea de hoy es profundizar, en realidad es una especie de repaso sobre algunas cuestiones de requerimientos. El tema de requerimientos, nosotros vivimos y morimos por los requerimientos. ¿Sí? Es el origen y el inicio de cualquier actividad que nosotros empezamos a hacer, básicamente desde donde vamos a eventualmente atarnos y tratar de siempre justificar todo lo que hacemos, todo lo que se desarrolla, todo lo que se define, lo tenemos que hacer desde ese punto, ¿sí? Desde el punto de los requerimientos. Bien, perfecto. Pregunto por las dudas, ¿se escucha mucho ruido de fondo de mi lado? No, para nada. Ok, No, perfecto. perfecto. Vamos bien. Sí, igual cuando termine de preguntar, el pequeño acá dejó de hacer ruido. En fin. Bien, habíamos visto el tema de los requerimientos y la importancia. Hay veces que se van a encontrar con gente que trabaja, de hecho, sin requerimientos, o trabaja con definiciones muy generales de los requerimientos, básicamente lo que se puede llegar a denominar features, ¿sí? Em, si a alguno de ustedes le ha pasado alguna vez de tener un proyecto o algo que se está manejando sin requerimientos, la primera pregunta que se tienen que hacer siempre es, ¿de dónde están saliendo las cosas que nos están pidiendo para hacer? ¿Quién es el que define? ¿Cómo se están traceando todas las cosas se están haciendo, los pasos que estamos siguiendo, cómo se están definiendo prioridades, cómo estamos viendo cualquier cuestión de dependencia que pueda haber dentro del sistema? O sea, no es una cuestión menor si alguien o tiene muy definido por arriba los requerimientos o directamente no hay requerimientos si lo están haciendo con una idea general, ¿sí? A veces en algunas startups esto se puede dar. eh, Startups, por las dudas, son empresas pequeñas donde, o que recién están empezando, o incluso dentro de empresas grandes, proyectos pequeños que se están dando o nuevos productos que se están tratando de generar, donde se trata de priorizar la creatividad sobre la estructura de trabajo. Y muchas veces lo que puede terminar pasando es que si bien puede generarse un producto bueno, después tratar de recrear o tratar de entender por qué las cosas se definieron como se definieron, puede convertirse en un trabajo de reingeniería gigantesco, ¿sí? No tengo encima, sin objetivos, sin requerimientos, no tengo realmente un objetivo para poder hacer cada cosa, independientemente de la metodología de trabajo que estoy utilizando, si es una metodología iterativa o no, ¿sí? Por las dudas, y esto seguramente con el profesor de ingeniería de software lo van a ver, metodologías que no son iterativas hay mucho más que cascada, ¿sí? Terminan todas siendo medio variantes de cascada en definitiva, pero hay mucho más que eso, ¿no? Bien. Eh, Encima no tengo entendido cuándo algo está terminado. Si yo no tengo un requerimiento, no tengo cómo testear, no tengo cómo entender cómo llegué a algo que está supuestamente completo. Sí, y si bien sobre todo trabajando en cuestiones ágiles, yo tendría que permitir cierto nivel de variabilidad, ¿sí? No siempre es práctico y si no tengo requerimientos, la variabilidad no es solamente algo que voy a permitir, sino que es básicamente la norma del día, ¿sí? Lo que va a pasar todo el tiempo. Puede pasar que con proyectos muy pequeños, con cuestiones muy puntuales, se trabaje sin requerimientos inicialmente, pero después tengan sobre seguro que va a haber una etapa de reingeniería para tratar de entender qué hicimos, ¿sí? Después de todo, trabajamos en una industria del conocimiento y el conocimiento se transfiere con documentación, con cuestiones de definiciones funcionales. ¿Mm? Perfecto. Les pregunto a ustedes, a algunos de ustedes que esté trabajando ahora, hoy por hoy, proyectos, lo que sea, ¿tienen requerimientos? ¿No tienen requerimientos? ¿Consideran que están bien definidos? ¿Consideran que no están bien definidos? No necesitan decirme el proyecto o empresa para la que están, solamente su opinión. Sí, y muchas veces no son claros realmente los requerimientos. Mm, Te dan un concepto o un paneo general y después cuando presentás algo
no termina por ahí siendo lo que ellos esperaban, Ujú, justamente por la falta de definición o de especificidad en algunas cosas. ujú. Sí. En tu caso, ¿trabajan en alguna metodología en particular? No, no, ninguna concretamente. Asumamos que es cascada. ¿Es iterativo o no? La mayoría de las veces sí. Asumamos que es Scrum. Entonces, Sí, sí, yo más o menos como que trato con el conocimiento de ir definiéndolo, pero me cuesta como encontrarle mm, una definición clara de muchas cosas. Es más, recibimos esto y bueno, ¿qué interpretamos de esto? Y empezamos a armar algo en base a lo sí, yo necesitado lo que más. recomiendo, el tema también hay una realidad en el trabajo diario, que es el tiempo que uno tiene para poder trabajar en definiciones. Sobre todo si tienes algún tipo de rol híbrido. ¿Sos por casualidad desarrollador también? ¿O estás dedicado solamente a la parte funcional o técnica funcional de la definición? Claro, es más funcional lo mío. Perfecto. Bueno, dentro de lo que se debería estar haciendo, suponiendo que estamos trabajando en metodología Scrum, es definir historias de usuario. Podríamos usar una cuestión, hay varias formas de definirlas. Se podría usar Cucumber para que si después se adopta alguna metodología Gherkin para la gente de QA, ellos pueden tomar de ahí para seguir trabajando. Pero se puede, hay que tratar de definir todo, hay que tratar de... Y hay una cosa muy particular ahí, que cuando algo que yo recomiendo a cualquier analista funcional es, sobre todo en definiciones complejas, traten de tener un correo o algo respaldando la definición del lado del stakeholder, ¿sí? Que eso es extremadamente importante. ¿Mm? ¿Alguien más con experiencia en análisis funcional? Pero yo tengo deseos más que, Ujú. más que requerimientos. Bueno, el problema ahí es que el proceso de licitación, o sea, el proceso de transferencia de esos deseos a algo formal como un requerimiento, es algo que hay que hacer, ¿sí? Sobre todo porque te va a permitir rastrear o tracear todos los pasos que se van haciendo y si efectivamente se está cumpliendo lo que se pidió originalmente, ¿sí? Sí, Este, ¿Ustedes trabajan con alguna herramienta de gestión? Gira, sí, Asana, sí, DevOps, no. Trabajamos con Jira. Trello, Gira, perfecto. Bueno, con Gira vos podés setear, tener todo el backlog armado con todos los requerimientos, podés linkear esos requerimientos a historias de usuario, si lo están trabajando de esa manera. Esas historias de usuario las podés trabajar con épicas o features, esas features o historias de usuario dependiendo de la dimensión, con themes para poder trabajarlo más complejo. ¿Sí? Sí, así Es lo trabajamos. perfecto. Sí, está bien. El tema, ¿por qué decís entonces que son más expresiones de deseo? No, porque no, a ver, requerimiento cuando bajan es, para mi gusto, son como muy volados. Mm, Es como, no, sí, queremos que haga esto, que pase tal ujú. cosa, y para que pase tal cosa no te alcanza ni una épica por Q, y es como, Claro, son demasiado abarcativos. exactamente, por eso digo, son como deseos o Ujú. sueños que tienen y uno lo tiene que bajar Te más. tiran un requerimiento que dice, quiero tener una página de e-commerce. A ver, voy a tener un ejemplo Y muy, listo. hoy hoy no, me pasó el año pasado, Ujú. que es en lo que estamos laburando, pero che, hay que sacar tarjeta de débito. Ok. Ah, ok, entiendo. Por eso digo, o sea, son como muy... El resto corre por tu cuenta, más o menos te dijeron. Sí, es que el resto corre por mi cuenta, sí, sí. Supuestamente tiene que haber alguien que nada, que organice toda la troika y todo, porque además no, digo, son como... Te hago una pregunta. ¿Tu stakeholder es interno o externo? Es No, decir, no, estoy interno, yo trabajo en Walla. está bien. Claro, ya está. O sea, te tiraron el muerto de investigar cómo funciona la tarjeta de débito y decime qué tengo que hacer. Sí, anda con el proveedor, vení, pero además tenés que orquestar, o sea, cuando tiran eso no es, yo trabajo en un sector en particular, que es el core. Arriba mío hay 20 capas más de Sí, sí, gente que sí. tiene que hacer cosas. Sí, sí, sí.
No, ahí ahí te tiraron un proyecto, no un requerimiento. Exacto, por eso digo, es como, Sí, 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 y hay sí. que empezar a hurgar y ver cómo separarlo, cómo slicearlo, qué picatearlo, bueno, y todo ese laburo hay que hacerlo. Ahí literalmente te tiraron un proyecto. Sí, Esa es sí, la realidad. sí, Sí, literal. me ha pasado a mí de que te tiran proyectos como si fueran un requerimiento. No Exacto. saben. Sí, eso pasa. Y hay que ser muy firme ahí en el hecho de que no, no, no. Esto no es un requerimiento. Estos son por lo Ujú. menos 300, 400 requerimientos. Encima, en tu caso, tiene que ser compatible con PCI. PCI creo que era la norma, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Para, generalmente trato de alejarme de la fintech. Yo para trabajar no debería, porque también, pero viste. Y sí, me gustan más cuestiones de inteligencia artificial y demás, pero bueno, detalles. Pero bueno, sí, sí, efectivamente te tiran el proyecto así y bueno, ese es el famoso proceso de licitación donde vos tenés que empezar, bueno, dame algo más, podés llegar a partir de algún proyecto ya existente, hay un montón de cosas ahí en realidad. Y efectivamente lo que inicialmente te hacen ahí es empezar a trabajar sin requerimientos, porque no saben lo que son los requerimientos tus stakeholders, ¿sí? Exacto. Sí, sí, entonces, y no se dan cuenta de la dimensión de lo que te piden. Por eso también es importante, y acá me estoy saliendo de lo que iba a hablar hoy, ya que estamos, esto lo habíamos visto, pero está bueno siempre revisarlo. Hay que ser muy, o sea, describir los requerimientos y empezar a mostrar cómo son, les da una dimensión real del volumen de trabajo que hay hacia adelante, porque ellos te dicen, piensan que es magia muchas veces, sobre todo si son gente que no es del sistema y vos estás haciendo analista funcional para una parte comercial, que ellos te piden las cosas para que vos traduzcas los requerimientos al área de sistemas que ellos los implementen. Bueno, se pierden en la dimensión del trabajo real que hay atrás. En mi caso ese, por ejemplo, y es muy Eh, difícil. sí, porque ellos piensan que es todo, ¿viste? No, es todo como usar Excel, es todo como, es así de simple. Perdón. Te digo porque, mira, yo he tenido suerte dentro de todo, si bien he trabajado en proyectos donde mi stakeholder es interno, pero los stakeholders internos que yo tenían eran gente con mucho conocimiento técnico para lo que estábamos haciendo y sabían la dimensión de trabajo que se venía. Y stakeholders externos donde como muchas veces trabajé con gobiernos, te daban el pliego los pliegos son literalmente listados de requerimientos, con lo cual esa parte la pude evitar, todo el tema de que te tiren un requerimiento como si fuera un proyecto, fuera de un par de veces, que igualmente ahí fue donde, no, pará, esto no es solamente esto es todo esto, entrar en el detalle, ¿no? Bien. ¿Alguien más está trabajando con analista funcional, business analyst, product owner? Les tiro todos los nombres porque es system designer también algunos le ponen, porque dependiendo de la empresa y la metodología, el rol es el mismo, pero puede tener distintos nombres. Buenas noches, Jesús. Bien, bueno, supongamos que no tenemos ninguno. Esto lo habíamos hablado y como les dije, esto va a ser medio un repaso. Pero es bueno, dentro del contexto de lo que estamos viendo, perdón, voy a mutear. Bien, y probablemente en 5. Ah, me había preguntado si había otro analista funcional acá en el grupo. Nada más. Porque estábamos compartiendo historias de cómo es el trabajo, porque una cosa es lo que vas a leer en los libros. O sea, yo les di el libro, está en el programa y todo, va buenísimo. El libro está bastante completo, es un poquito viejo, tengo que buscar uno más nuevo. Este, pero la realidad es que hay mucha diferencia entre lo que es la explicación teórica y la realidad de la práctica de la disciplina, ¿sí? De todo lo que es este proceso de licitación de requerimientos que uno tiene. ¿Mm? Bien, y por un momento se me paró el corazón, pensé que no había puesto a grabar. Buenísimo, sí está grabando.
Habíamos hablado ya de esto, que tiene que ser un requerimiento, tiene que ser consistente, conciso, descriptivo, alcanzable y verificable, ¿sí? En general, cuando hablamos de requerimiento, hablamos de un conjunto de requerimientos para un sistema, un subsistema, un módulo, dependiendo también de dónde estamos parados, ¿sí? Si ustedes trabajan en equipos de desarrollo grandes, donde son varios equipos trabajando en distintas partes, tienen que haber también como requerimientos unificadores, cuestiones que indiquen cuál es la relación entre las cosas. Bien, para que todo trabaje en conjunto y tiene que haber además comunicación entre los analistas funcionales de los distintos equipos para, si es que hay varios, para que justamente todo eso funcione en forma aceitada, por decirlo de alguna manera. Es integrado, sí. Bien, perfecto. Solo para repasar, consistente, no debe ser ambiguo ni contradecir otros requerimientos. Esto parece simple, pero cuando uno empieza con un listado de requerimientos complejos, con un sistema que tiene 600, 700, 1000, 1500, y de hecho hay, no estoy exagerando, requerimientos, y que pueden estar distribuidos por distintos módulos, distintos subsistemas, puede llegar a haber a veces cuestiones que se están, puede haber cuestiones que no son consistentes, y puede haber incluso cosas tan simples como que por un lado se automatiza un sistema y por otro lado se está creando un SOP para un proceso. Un SOP es un proceso estándar para que una persona lo haga. Y lo están haciendo en el mismo sistema porque no están viendo lo que está haciendo cada sección. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? No hay que caer en el error tampoco de hacer requerimientos extremadamente largos o extremadamente cortos, ¿sí? Conciso, en definitiva, corto y claro, pero debe tener toda la información necesaria, descriptivo. Por ejemplo, si un requerimiento me dice que yo tengo que poder loguearme en un sistema, no lo puedo dejar ahí. El sistema debe permitir que el usuario se loguee. ¿Qué me falta? Pausa dramática, esperando respuestas. ¿Sí? ¿Cómo se loguea? ¿Ustedes se loguean siempre con la misma información en todos lados? No, la clave y tal vez una validación. Un usuario. Un usuario, un correo, algún dato en particular. Algunos bancos tienen lugares para poder, tres datos para poder acceder. Tienen para ciertas áreas alguna clave. O sea, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. O sea, y decirme en qué área me puedo loguear, por ahí, qué es lo que va a hacer después. Obviamente yo tengo, no es un único requerimiento que vive en el vacío, es una secuencia de requerimientos, ¿sí? Donde yo tengo que tener para verlo, ¿sí? Si me estoy logueando usando algún sistema de autenticación, como los que tiene Google, los que tiene Facebook, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago funcionar? ¿Sí? ¿Lo permito o no lo permito? Eso podrían ser requerimientos aparte. Alcanzable que lo puedo, básicamente que tengo que poder hacer, ¿sí? Hay requerimientos que te pueden poner que y acá sí viene lo que decía la compañera justamente, que son efectivamente expresiones de deseo, en el sentido que no son alcanzables porque no tengo forma de hacerlos. Y a veces esto puede tener más que ver con cuestiones de project manager, de los project managers en particular, que en particular a cuestiones del product owner o del analista funcional en sí, o del requerimiento en sí, ¿sí? Porque por ahí no tenemos los recursos para hacerlo, ¿sí? Yo igual espero que eso les explique en ingeniería de software. ¿Sí? Bien. Y finalmente, verificable, es decir, que yo tendría que poder verificar que ese requerimiento se ha cumplido una vez que se mandó para poder hacer toda la parte de software. Y en definitiva, yo lo puedo probar. ¿Mm? Bien. ¿Alguno de ustedes, de los que está trabajando como analista funcional, ha tenido que hacer una demo a un stakeholder? Sí. Perfecto. Te pelean, te han peleado que no, esto no se está cumpliendo como yo lo quería. Acá no me dan, No. como que no tienen mucha pelota, confían, pero en otro proyecto que estuve antes, en una que laburaba para una consultora, sí, venían stakeholder con mucho peso. No es que te cuestionaban, pero de repente vos hacías toda la demo y te decían, y ahora poné, en vez de ese número que pusiste, uno que tenga, tira una boludez, ¿no? Pero uno que tenga puntos.
O sea, que tenga decimal con punto en vez de coma. Sí, sí. Bueno, y empezaban con esas cositas. Sí, Y eso al es principio te porque... sudaba la gota porque vos decías, uy. Sí, no, no. Bueno, si la gente de QA hizo su trabajo, eso deberían Sí, haberlo. igual estoy diciendo algo muy técnico y una pavada. Empezaban con cosas más, porque también era sistema bancario, entonces empezaban con cosas No, de bueno, eso es negocio. por qué lo hacen ahora, ¿no? Ustedes saben que unos años atrás hubo un error así en un input, eh, creo que en un input o incluso un campo que supuestamente no podías editar, pero que sí lo podías editar. Creo que era del Banco Nación. Y que podías terminabas comprando $1 por $1 si sabías lo que hacía. Ah, nunca me hubiese enterado en Claro, ese entonces momento. todo el mundo quedó recontra mal por eso, porque encima el tipo que lo encontró es en el, en el Banco Nación, efectivamente. El tipo que lo encontró le avisó al Banco Nación, y el Banco Nación, en lugar de darle las gracias y darle un premio que se acostumbra con la gente que trabaja en seguridad informática, lo quiso denunciar. No. Bueno. Una forma simple de empezar a entender requerimientos también es clasificarlos. Una primera clasificación que van a encontrar en muchos lugares es la cuestión de si son cualitativos o cuantitativos. Es decir, si los puedo medir en definitiva o los puedo definir por cuestiones de calidad. ¿Sí? La realidad es que los cualitativos siempre son un problema, porque lo que una persona puede entender y otra puede entender puede variar bastante de qué es lo que realmente se quiere. Por eso tenemos herramientas como el wireframe, el mockup, por ejemplo, que pueden llegar a mostrar ciertos aspectos de la parte de diseño de portales, cuestiones que son más difíciles o menos objetivas para poder medir, ¿sí? Y de hecho recomiendo usarlas bastante. Cuantitativos es cualquier cosa que se pueda medir, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos ciertas medidas de performance que el sistema tiene que cumplir, por ejemplo, cierta cantidad de transacciones que el sistema tiene que procesar por minuto, por segundo, por hora, o si tiene que tener cierta capacidad de almacenamiento, si tiene que tener cierta capacidad de retención, si hay que hacer, por ejemplo, procesos de purga, etcétera, etcétera, de información y demás, o de archivo de esa información. Todo eso lo podemos considerar como de tipo cuantitativo, donde podemos realmente definir y medir. Y de hecho, cuando llegamos a cuestiones como qué es la definición de hecho, o definition of done, lo van a encontrar en algunos lugares, o DOD, se los escribo en el chat porque con la voz como la tengo quizás no me escucha bien. ¿Sí? Lo pueden llegar a encontrar así. Es mucho más fácil con cuantitativos. Los cualitativos suelen ser todo un problema muchas veces a nivel de eso. Por eso es muy importante también tener muy de cerca a los stakeholders para que nos den las definiciones bien firmes. Incluso si son cualitativos, tratar de encontrar una forma de convertirlos en cuantitativos eventualmente. ¿Sí? Incluso si son cuestiones de diseño, medidas, o al menos porcentuales de cosas. En fin, va a variar mucho de proyecto a proyecto, pero lo tenemos que tener en cuenta. Después tenemos lo que son cuestiones de clasificación de requerimientos no funcionales, funcionales. También muchas veces los funcionales se los puede denominar como reglas de negocio, que es en definitiva lo que estoy tratando de automatizar del proceso de negocio para transformarlo en sistema, ¿sí? Yo he visto lugares donde se hace la definición entre requerimiento funcional y regla de negocio, donde el requerimiento funcional está más cercano al sistema, la regla de negocio más cercano al negocio en sí. La verdad es que si te perdés en clasificación, a veces no tiene tanto sentido. Y después requerimientos específicamente técnicos, por ejemplo, cuánto tiene que tener almacenamiento, cuánto tiene que tener velocidad de procesamiento, todas esas cuestiones más de infraestructura muchas veces que los puedo llegar a tener y que muchas veces puede ser cuestiones que heredo de sistemas que no son míos, que son externos porque estoy usando un proveedor o cuestiones propias, bueno, yo soy el proveedor también de la parte de infraestructura y que ahí me tengo que informar un poco para ver si tienen que pedir mejoras o para hacer cuestiones o dar soporte a esa parte. ¿Sí? Bien.
La realidad es también que hay una clasificación que es de tipo relativa al sistema, así que yo podría clasificar los requerimientos como, por ejemplo, si el sistema es modular, como muchos sistemas de ERP o CRM son, por ejemplo, SAP, donde los requerimientos los puedo clasificar por el módulo al que corresponden o el subsistema que corresponden, dependiendo cómo ustedes lo quieran ver, ¿sí? Bien. Eso se hace más que nada también para hacer, después cuando parece que todo, viste, que estoy clasificando, ¿y para qué me sirve la clasificación? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué los considero de esta manera? ¿Para qué? Cualitativo o cuantitativo es para yo mismo tenerlo presente y ver cómo los puedo transformar a todos en cuantitativos eventualmente. Y esto es para tener en cuenta cómo los voy a manejar o a quién es la persona que debería estar dándole más soporte. Los no funcionales muchas veces terminan siendo cuestiones como definiciones de SOP y demás. Eso, bueno, por ahí sí es no solamente estudiando el sistema, sino todo el soporte, eso lo maneja otra persona. Funcionales son míos, sistema por ahí de un arquitecto, o si yo también soy la parte no soy no solamente un analista técnico, sino un analista técnico funcional, también lo tengo que tomar yo, ¿no? Para poder definir, obviamente con el soporte de las distintas áreas. Muy importante, nosotros no vivimos en el vacío. Las definiciones yo las tengo que dar, obviamente, con lo que me pide el stakeholder, pero atándome de la realidad de lo que se puede hacer dentro del sistema que estoy trabajando. Y acá tengo que tener muy presente dónde estoy parado. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de dónde trabajan ustedes, por ahí tienen o un sistema nuevo que se está creando específicamente con todos estos requerimientos, o un sistema que se está adaptando de un sistema que ustedes ya tienen, una customización, si se quiere, ¿sí? Una personalización de ese sistema. O están tratando de armar un Frankenstein con varias cosas propias y compradas de afuera. Por ejemplo, si yo, en lugar de tener un módulo de reporte, le quieren integrar Tableau y cuestiones de ese tipo. En lugar de tener un sistema de pago propio, arman algún sistema que integre un proveedor de pagos externos, ¿sí? Como por ejemplo Mercado Pago, Ualá. Yo no estoy seguro si Ualá tiene proveedor de sistema de pago, me imagino que sí. Sí, sí, tiene. El tipo sí, seguro que sí. Entonces, tengo que tener muy presente dónde estoy parado para saber también cómo voy a manejar cada una de estas cosas. Es un ejemplo simple. Por ejemplo, sí. Sí, de hecho, les mando el currículum a Prisma, vamos a ver si les gusta. Pagan Bien. poco en Prisma, profe. ¿Eh? Pagan muy poco en Prisma. Ok, entonces no me van a comprar. Bien. Eh, en fin. Me sacaste, no importa. Les estaba por un ejemplo. Yo trabajando en un proyecto, nosotros, en una empresa anterior, lo que nosotros teníamos era un sistema base, ¿sí? Un core. Ese core, lo que nosotros hacíamos era justamente calcular el gap, es decir, la distancia que había entre los requerimientos que nos pedía un stakeholder a un cliente, que por definitiva eran clientes externos, acá teníamos una unificación entre el cliente y el stakeholder, y cuál era el sistema base. Entonces, la diferencia que teníamos entre el sistema base y lo que ellos nos pedían eran los requerimientos que teníamos de gap, ¿sí? Los requerimientos que ya estaban en el sistema ya estaban cumplidos, porque tenía el core. Y se trabajaba sobre ese gap para poder hacer la personalización. Esa era la forma de trabajo que nosotros teníamos en esta organización, ¿sí? Dependiendo obviamente de la diferencia de gap, variaban bastante. Y esos requerimientos los manejábamos justamente con una clasificación. Podíamos tener alguna cuestión de un gap de sistema, un gap de funcional. Los no funcionales no nos pegaban ahí mucho. Nos podían llegar a pegar porque también proporcionábamos la operación muchas veces, pero en casos que no nos pegaban no nos preocupábamos, ¿sí? Y esa era una forma en la que podíamos definir y trabajar justamente la definición de esos requerimientos. ¿Bien? Lo que antes se llamaba matrices de requerimientos, y le estoy manteniendo el nombre porque por ahí todavía lo tienen, sobre todo si están trabajando en alguna metodología vieja, que hoy por hoy es el backlog, en definitiva, donde tenemos todos los ítems que están pendientes de trabajo
Antes era exclusivamente de requerimientos. El backlog ahora puede tener más cosas, pero tenemos también la posibilidad de filtrar los requerimientos. Contiene justamente todo esto que nosotros vamos generando, todos estos pedidos que tienen, ¿sí? Es básicamente la fuente de trabajo no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están detrás nuestro. Acá hay algo muy importante a tener en cuenta cuando vos estás parado en el rol de un analista funcional, un product owner, system designer, etc. ¿sí? Vos sos la persona que dispara todo el proceso, o al menos debería serlo. ¿sí? El project manager cree que es la persona que dispara todo el proceso. Dejémoslo ahí. Después, ¿sí? Pero bueno, vos sos la persona que dispara todo el proceso. ¿Por qué? Porque, sobre todo si estás en un rol de Scrum como Product Owner, vos sos también el que define cada iteración, cada parte de lo que se va a hacer en cada una de esas iteraciones, esos sprints que se llaman, para poder llevar adelante. Vamos a ver un poquito más en detalle. De hecho, tengo para ver en detalle algunas metodologías y cosas que, si bien es parte de ingeniería de sistemas, me parece que está bueno repasarlas. ¿Mm? A menos que, si no quieren, no lo hacemos, pero siempre está bueno. ¿Bien? Perfecto. La matriz, en realidad, esto con Jira, con las herramientas actuales, está básicamente solucionado. Muchas permiten customizar cuestiones que yo voy a agregar, pero la realidad es que tendrían que tener como mínimo estas cosas, ¿sí? Yo, una que yo recomiendo, que no la he visto mucho, es el origen o quién requirió ese requerimiento en particular, ¿sí? Porque si eventualmente ustedes que tienen que hacer trabajar en definirlo y todo eso en el backlog, es fácil contactar a la persona que lo definió originalmente. No lo he visto mucho de ese campo, pero bueno, yo lo ponía escrito igual. Bien. A medida que voy trabajando, que esos requerimientos se van cumplimentando, es decir, que los voy integrando al sistema, ¿sí? Que se va desarrollando y se va probando y efectivamente se verifica que el sistema está haciendo lo que piden los requerimientos, yo los puedo llegar a manejar por varios estados como para poder identificar cómo estoy con ellos, ¿sí? Si un requerimiento está identificado pero pendiente, es decir, todavía no lo definí, si lo estoy definiendo está en progreso, una vez definido ya está, si lo mandé a desarrollar está en desarrollo, si ya se desarrolló hay un release, si el release ya fue probado, y si todo eso le dieron el visto bueno a los stakeholders, está listo, completo, terminado, ¿sí? Está integrado en el sistema, en definitiva. No, y esto va a depender bastante también entre cada organización, metodologías internas, porque recuerden, hay una metodología que es la metodología que me define el libro que yo voy a hacer, y después están las variantes que cada organización usa para trabajar, sobre todo considerando la industria en la que están, algunas cuestiones que tienen que cumplir, etcétera, etcétera. ¿sí? Pero estos estados de los requerimientos en general se replican, no, a veces son más, a veces son menos, pero se replican en cualquier sistema, en cualquier metodología. ¿Bien? Perfecto. Ustedes, me imagino, los que Sergio y Nadia, que me habían contado que son analistas, manejan estos estados de requerimiento como para poder identificar lo que está hecho y lo que no, como mínimo. ¿Correcto? Sí. Sí, no siempre se respetan, pero sí. No, esa es otra historia. Y de hecho está bueno mencionarlo, que muchas veces o se olvidan de actualizar los estados, porque en definitiva, una vez que yo lo dejé en definido, el resto de los estados deberían estar manejándolos otras personas, sí, dependiendo de la metodología, por supuesto. Eh, pero de última, si estoy en Scrum, yo una vez que lo puse dentro del release que tiene que salir y se empezó a trabajar ese sprint, ya la actualización del estado le correspondería a otra persona, ¿no? No siempre esa es la realidad, pero hay que estarle un poquito encima. Yo lo tomo como parte del backlog grooming que tenemos que hacer, pero no es realmente backlog grooming, porque si está en un sprint no es del backlog, pero como parte del backlog. En nuestro caso es medio raro porque vos tenés en realidad una tarjeta de análisis, otra de desarrollo y otra de QA. Entonces la vas sliceando en distintos sprints. Todo para el mismo requerimiento. Es Mira vos, no había escuchado esa forma de trabajar. una cosa muy rara. Mira, he escuchado metodologías de puerta. Estas son todas les voy a nombrar con nombres medio genéricos y no voy a decir de quién son,
Porque son metodologías de empresas, o sea, no son de uso público. Pero, metodología de puertas, ¿sí? Metodología de firmas, ¿sí? Eh, y un par más. Y ahora aparentemente también hay una de tarjetas. Me imagino que al final terminan siendo todas las mismas, pero sí. ¿Mm? Hoy por hoy, actualmente, estoy buscando. ¿Sí? De hecho, renuncié hace poco. Bien. Pero bueno. O sea que por ahora estoy acá. Hasta hace un mes y medio estaba trabajando en una empresa de seguros de Londres. Y antes de eso trabajaba en una empresa austríaca para lo que era el desarrollo del sistema de peaje inteligente, utilizando también parte de inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, esa clase de cosas. ¿Mm? Bien. ¿Está bien eso? Perfecto. Sí. En realidad, en la última estuve como capacitador de producto, porque aparentemente también sirvo para eso. Bien. En definitiva, y como decía un amigo, terminamos yendo a donde nos paguen más. Bien. Es importante esto, tener en cuenta que el requerimiento está cumplido cuando el stakeholder me dice a mí que está efectivamente como él lo quería, o, seamos honestos, logro convencerlo de que está como él me dijo que él quería que estuviera. ¿Sí? Que termina siendo la mayoría de las veces. No se termina cuando me dice, cuando yo lo definí. No termina cuando el desarrollador me dice que ya está en el sistema. No termina cuando el tester me dice que ya lo probé y está funcionando. Termina cuando el stakeholder, que es la persona que me da el visto bueno, me dice que está integrado, ¿sí? Si alguna vez estuvieron en alguna cuestión como en una prueba de aceptación de usuario, ¿sí? O User Acceptance Test, si se hacen bien y si se hacen extensivamente, suelen, y dependiendo también nuevamente de la metodología, suele ser el momento donde muchas veces se lo considera como terminado, como que realmente está, si efectivamente se cumple todo lo que ellos piden. ¿Sí? Bien. En este ejemplo no. Eh, Acá hay algo muy importante tener en cuenta de nuestro rol. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos el mayor impacto como analistas funcionales, product owners, system designers? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro rol? Nuestro rol está justamente primero en la captura de requerimientos, después en la generación o el inicio del trabajo. Pero no termina ahí. ¿Sí? Al margen de que estemos hablando de metodologías iterativas o metodologías en cascada, no termina ahí. ¿Sí? ¿Por qué no termina ahí? Porque somos, en definitiva, en muchos sentidos, el responsable de la definición. Y vamos a tener gente viniendo constantemente a preguntarnos, che, ¿y esto cómo realmente se tiene que implementar? Por más que lo haya escrito lo más claro que esté, va a pasarnos, ¿sí? Pero no tenemos que perder la paciencia, ¿sí? Nuestro trabajo es tener las definiciones claras y sobre todo tener toda la parte documental de todo eso bien claro, ¿sí? ¿Por qué? Y esto se lo he dicho muchas veces. ¿Qué almorzaron el jueves pasado? ¿Alguien me puede responder? Para nada. No sé qué No. Ni me acuerdo qué desayuné hoy. Bueno, justamente por eso, anoten, 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 anoten. ¿Sí? Podés mentirme, pero eventualmente te voy a volver a preguntar otro día, che, ¿te acordás de ese día que me di cuenta y no te vas a acordar vos? ¿Sí? Anoten, ¿sí? Para mí, un error de concepción de que dicen que Agile, sí, toda la filosofía Agile en general, uy Dios, casi cambio de idioma, en general, tratan de reducir la cantidad de documentación y dar el foco en otra parte del proceso. Lo cual es cierto, pero eso no quiere decir que no exista. Porque muchas veces caemos en el error de, bueno, sí, perdón,
perdón. Caemos en el error de decir, bueno, no necesito porque yo soy la persona que tiene la definición, y después nos pasa esto. Es el hecho de tratar de acordarme que comí el jueves pasado. ¿Sí? No me voy a acordar. Hay gente que sí, que efectivamente se puede acordar, pero igual, de todas maneras. ¿Sí? Y tampoco confiar en repositorios de cosas muy difíciles de rastrear, como por ejemplo los correos electrónicos. Bien. Para eso tenemos herramientas justamente dedicadas a lo que nosotros hacemos, como Jira, como Confluence, que lo podemos usar como una especie de documentación, como DevOps, como Asana, que tiene toda una suite, como Trello para las cuestiones más básicas, por ahí. O sea, existen por ese motivo. ¿Sí? Bien, de hecho, es muy probable que ustedes definan algo, estén trabajando, todo el desarrollo lo haga todo, y después venga el de Quality Assurance, porque tiró varias pruebas y hay algo que no sabe si efectivamente está bien o mal de acuerdo a lo que está definido. Que seguramente a nadie de Sergio les ha pasado cuestiones como esas. ¿Sí? Que gente de cuál les vengan a preguntar, que desarrolladores le vengan a preguntar, que Project Manager le venga a preguntar a ustedes también sobre cuestiones de definición. ¿Mm? Bien. Y empezás a sacar y no encontrás. Por eso hay que cubrirse. Iba a decir algo, no, vamos a decirlo más mejor, para decirlo de alguna manera. Hay que cubrirse. ¿Sí? Por eso, tener todo claro, todo bien armado, todo bien documentado, ayuda un montón. ¿Mm? Perfecto. Esto es algo que ustedes seguramente están viendo en detalle ya dentro de ingeniería de software, pero a modo de repaso, los procesos o las metodologías de desarrollo más comunes que pueden llegar a encontrar hoy por hoy, a pesar de que es vieja, es la metodología de cascada, una de las primeras, ¿sí? Que es secuencial en definitiva y está basada en lo que son viejos conceptos de manufactura, ¿sí? En definitiva, ¿sí? Es literalmente lineal. Lo que las empresas que trabajaban, quedan pocas que trabajan todavía en esto, pero que trabajaban con esta metodología hacían, era el equipo de análisis entraba, hacía todo el análisis, y yo he visto procesos que requirieron entre 3 y 6 meses de análisis solamente, ¿sí? Después pasaban a diseño, después pasaban a implementación. Usualmente análisis y diseño podían trabajar juntos, pero después pasaba todo lo que era las partes posteriores. Y el equipo de análisis se movía literalmente a otro proyecto, porque estaba todo documentado la definición, por ahí dejaban a uno para que diera soporte al resto del equipo, pero los otros se movían ya a otro proyecto. Y empezaban a definir otro proyecto y todo, era así. ¿Sí? ¿Qué pasaba eso muchas veces? ¿Alguien llegó a trabajar en cascada en algo? Independientemente de si eran analistas o estaban en la parte independientemente del rol. No me hagan sentir tan viejo. No, yo no, la verdad que nunca me tocó. Hoy por hoy se sigue usando igual. Se sigue usando para cuestiones muy específicas, proyectos con mucha complejidad, donde la definición se tiene que hacer por completo antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Y hacerla bien, cosa que Boeing no hizo y por eso varios aviones se cayeron. ¿Bien? Vieron que hubo un error de software con los aviones de Boeing en un momento. Sí, Bueno, hay que pagarle al analista. ¿Mm? Bien, y darle tiempo para hacer su trabajo. Y darle porque ese fue un error de definición. Eso estoy seguro que fue un error de definición, porque que no corrigiera el horizonte a medida que el avión avanzaba. Está bien, nosotros no sabemos sobre aeronáutica, pero tendríamos que estar consultando a un aeronáutico para ver cómo implementar el software. En fin, bien, perfecto. Cascada, lo que termina pasando, un montón de dependencias, es muy lento ante los cambios. Cualquier cambio que vos le tengas que implementar, sobre todo si se lo estás si lo estás poniendo una vez que ya se hizo todo el análisis, vos venís arrastrando un montón de cosas y puede impactar en un montón de cosas, ¿sí?
Y esto también va con los errores. Si el error está en la definición, por ahí hasta que te das cuenta pasan 2 años, ¿sí? Así que el análisis tiene que ser extenso, tiene que hacerse a mucha conciencia y tiene que hacerse, yo te diría que con mucha disciplina por parte del analista que está trabajando. Igual, la cuestión de disciplina en general para lo que nosotros hacemos debería ser constante. Perfecto. Después tenemos metodologías ágiles, que en realidad son filosofías, las metodologías son varias, la filosofía es ágil, el manifiesto es ágil, eh, y la realidad es que muchas empresas dicen que son ágiles y lo que terminan haciendo es, tiran el problema al equipo de trabajo y tratan de dejar que ellos se organicen. Después contratan al coach de Agile porque no saben cómo reorganizar todo el trabajo que están haciendo. Y después tratan de que el Scrum Master sea la misma persona que el Product Owner, estamos hablando de Scrum específicamente acá, o que el Kanban Sensei sea siempre el mismo, o que, bueno, o sea, hay mucho de marketing de decir, sí, sí, trabajamos en forma ágil y no trabajan para nada en forma ágil internamente, ¿sí? Bien. Vamos, en definitiva, las metodologías más conocidas de Agile que ustedes van a encontrar hoy por hoy son Scrum y Kanban, ¿sí? Que también están unidas y son justamente lo que se llama Scrum. ¿Sí? Bien. El detalle de cómo funciona, creo que le hemos hablado durante el proceso de documentación, cómo funcionan, pero en definitiva lo que Scrum tiene es como una secuencia de trabajo donde se hacen cientos reuniones, se trata de fomentar el trabajo en equipo, eh, después de que se logre es otra historia, pero se trata de fomentar el trabajo en equipo. Kanban trata de fomentar la visibilidad del trabajo, por eso también tenemos esa relación entre ambos, ¿sí? Y justamente lo que tratan de resolver a nivel de Agile, ambas, son manejar las expectativas del cliente, sí, con una retroalimentación constante. Es decir, yo tengo constantemente stakeholders que pueden ver, ser transparente hasta cierto punto en realidad, y lograr que haya un poco más de paciencia con los clientes. Imagínense esto. Con procesos de desarrollo con cascada, ¿sí? Lo que pasaba era que desde el momento en que se daban los requerimientos hasta que el software se hacía funcional, los stakeholders o los clientes, si es que el stakeholder que estaba comprando el software a vos, no veían nada durante todo el periodo de desarrollo. 2 años, vos estás pagando a una empresa para que te haga algo y durante 2 años vos no ves nada. ¿Qué creen que pasaba? Que cuando le entregan el producto no eran los que esperaba o quería hacer otros cambios. Exacto. Eso pasaba bastante, de hecho. Querías Sí, otra ¿no? cosa para arrancar. Eso, o Como que sea, no, eso no era lo que pedí o ya era tarde, pero ya estaba ya hecho todo ya. Exactamente. Sí, por eso, de hecho, el peso del análisis en la metodología cascada era tan grande. Pero además tenían una ansiedad constante. Muchos proyectos en cascada fallaban. Y no fallaban porque se estaban haciendo mal. Fallaban porque el tipo se ponía el cliente ansioso y le daba también, honestamente, y esto no está, pero esto pasaba, le daba espacio a otras empresas para decirle yo te lo hago en menos tiempo. Y se metían y después no lo hacían en menos tiempo las pelotas, porque no, los tiempos de desarrollo no son tan variables como la gente cree. Y bueno, terminaban pasando cosas como esas, ¿sí? Entonces, por eso lo que con Agile se trató de hacer es manejar mejor las expectativas, mostrar, ser más transparente y lograr un poco más de paciencia de parte de stakeholder. ¿Sí? Bien. Scrum, Lean Development, acá lo tenía, no lo vamos a hablar acá, esto de hecho era un slide mío que lo traje para la materia, pero era de cuando yo daba ingeniería de software. Pero
Scrum en definitiva es lo que más se usa hoy por hoy, ¿sí? El Lean Development tiene varios de los mismos conceptos igual, pero tenemos una cuestión de lo que es el sprint y el concepto de la iteración. Iteración es decir, ciclos de desarrollo muy pequeños, ¿sí? Usualmente deberían ser de entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la complejidad. Los sprints en general deberían ser todos de la misma duración, a veces son variables, esto también puede depender del proyecto. Y tienen como ciertas ceremonias o reuniones en Scrum que se hacen, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes hacen una daily? Una reunión diaria de 15 minutos a la mañana. Mm. Sí, sí, seguro que ustedes sí. ¿Alguien más? Yo hago. Sí, sí. Están trabajando en algo que pareciera ser Scrum, ¿sí? A veces no siempre es Scrum. ¿Tiene un Scrum Master? Sí, nosotros usamos Scrum. Está bien. Perfecto. Están todos los roles. La Scrum Master, Product Owner, el Scrum Team, en definitiva. Sí, Son 3 roles. exactamente. Sí, 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 está bien. Perfecto. Y al final de eso tiene un entregable. Ese entregable se lo hacen en una reunión, se lo muestran al stakeholder. Hay otra reunión además que ustedes básicamente, que es una reunión de retrospectiva, donde en teoría lo que debería pasar es que ustedes reflexionan sobre cómo fue el trabajo y cómo podrían mejorarlo, ¿sí? Que es una especie de puesta en común a ver dónde podríamos mejorar todas las cosas. Que ahí de hecho es muy importante tener un buen stakeholder, porque si no, se puede descontrolar muy fácil el objetivo de la reunión. Y si a alguien le pasó, esto le va a sonar bastante familiar, porque puede llegar a Pasa mucho. convertirse... ¿eh? Pasa mucho. Pasa que empieza a convertirse en una cacería de brujas. Pero vos deberías haberme dado esto antes, por eso esto salió mal, no, pero vos qué Y sé fue yo. culpa del desarrollador que no hizo esto bien y por eso no se cerró la historia, entonces sale el otro, que es así. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, porque termina convirtiéndose literalmente en un free for all. Si el stakeholder, si el Scrum Master no es bueno para manejar las relaciones ahí humanas, puede terminar siendo bastante tensa la reunión y puede llegar a causar que el próximo sprint empiece mal ya. Mira, en mi experiencia, no, en realidad el QA termina culpando al dev, el dev al de QA y en realidad el culpable es el analista. Exactamente. Como acaba de decirlo igual. Sí, o de última del arquitecto, si tienen un arquitecto que haga la parte de diseño técnico, ¿no? Pero bueno, o bueno, si es ambos dos. Bien, la realidad es que en muchos casos que dicen que hacen Agile, que dicen que hacen Scrum, no lo están haciendo realmente o lo están haciendo de forma parcial, que no está mal que al principio sea así, porque hay algún concepto que es madurez de los equipos. O sea, vos no puedes pretender que un equipo empiece a trabajar en Scrum de cero, sin haberlo hecho nunca, y que logre el mismo rendimiento que un equipo que tiene 2 años trabajando en Scrum, ¿sí? Hay como una cuestión de madurez, hay como una cuestión de que el equipo empiece a funcionar, a trabajar, que se adapte a la metodología y todo eso. Que andá a hacerle entender eso a un project manager o peor aún a un vendedor. Pero bueno. Hay muchas más. De hecho, me voy a permitir una pequeña licencia. Dame un segundo. Una pequeña licencia en el sentido que les voy a mostrar una presentación vieja que yo tenía. Dame un segundo. Acá no las voy a encontrar nunca, es verdad. Vamos a buscar esto acá. Pero hay muchas metodologías de Agile, en general, metodologías como por ejemplo Scrum, Kanban, Scrumban, Lead Development, Crystal, Extreme Programming. De hecho, y pasaba en una época que vos te dabas vuelta y te dabas vuelta de espalda, esperabas unos 2 o 3 días, volvías a googlear metodologías ágiles y te aparecían 2 o 3 nuevas, porque estaba todo el mundo tratando como sacar su propia metodología para venderla, básicamente, para poder hacer eso.
Un segundo. A ver si la encuentro. Ah, sí, fíjense. En un momento, de hecho, hicimos así, donde empezábamos a ver más metodologías. Estaba XP, FDD, ASD, Crystal, DSCDM. O sea, hay un montón de metodologías que ustedes pueden llegar a encontrar si quieren profundizar. Tengan cuidado porque hay muchas metodologías que realmente son un poquito inocentadas. Pero bueno, ¿sí? Como para que lo tengan presente si en algún momento quieren profundizar en todo eso. Bien. Ah, excelente, Sofía. Sí, viste. De hecho, está muy, en realidad, en muchos aspectos, si el equipo es nuevo y no, este, es mejor tratar de crecer en forma conjunta para justamente, sobre todo en las etapas si vos manejas bien lo que son las reuniones de retrospectiva, pues realmente hacer que el equipo crezca, que es el objetivo que debería tener un buen Scrum Master. Bien, perfecto. En profundidad, en definitiva, y acá estamos hablando exclusivamente de roles, el rol que a nosotros más nos importa es porque lo que estaríamos haciendo desde el punto de vista de lo que vemos en esta materia es el producto, ¿sí? Donde vamos a generar las definiciones y documentos, somos el dueño del backlog y somos el punto de contacto con stakeholders, ¿sí? Es interesante porque tenemos que tener, si ustedes quieren dedicarse a esto, tienen que tener como un skill set, un conjunto de habilidades muy particular, que es una mezcla de habilidades técnicas, al menos lo suficiente como para poder entender el impacto que pueda tener un requerimiento, ¿sí? Y además la capacidad de poder hablar y explicar en un lenguaje un poco más neófito, por decirlo de alguna manera, para algunos stakeholders que quizás no tienen el lenguaje técnico para entender por qué se hacen las cosas de tal o cual manera, ¿sí? Que ese es el desafío, en definitiva, ser el traductor muchas veces entre estos dos mundos. Y créanme que no existe esto, que no es que todo el mundo entiende la tecnología tan nativamente como muchos de nosotros. Nosotros estamos en esta carrera y por ahí tenemos un poco de sesgo al tratar de ver las cosas, porque entendemos a nivel casi intuitivo ciertas cosas, sobre todo para los más jóvenes de ustedes que han nacido con todo eso, pero incluso en su generación hay gente que no tiene ese conocimiento, que termina siendo como la abuela que quiere usar el celular, básicamente, ¿sí? Y hay que explicarles con mucha paciencia y con mucho detenimiento las cosas, ¿sí? Y con cierto grado de respeto también, porque eso puede llegar a golpear bastante feo en un proyecto, ¿sí? Profe, Sí, ¿usted trabajó alguna vez de Product Owner? sí. ¿Y qué piensa de ese puesto de trabajo? Yo siento que no, además de que no es tan fácil, es como bastante tedioso tener que lidiar con el cliente. Mira, la realidad que es muchas veces en sistemas somos un poquito antisociales, así que lidiar con otra gente en general nos molesta. Claro, Está bien, es un poquito quizás un estereotipo, pero también tiene algo de realidad. No es en todos los casos. Mira, ¿qué es lo que me gusta a mí? Es el desafío de poder tomar la idea y transformar y convertirla efectivamente en algo utilizable. O sea, el proceso de llevar la idea a la realidad lo que más me interesa. Además de participar o de ser el punto de inicio y el que da el puntapié inicial a todo esto, está muy bueno, ¿sí? Eh, Al margen de todo eso, tengo conocimiento de programación, tengo conocimiento que no siempre te lo piden para ser analista funcional e incluso product owner, siendo totalmente honesto. Incluso puede llegar a ser puede estar en detrimento tuyo a veces, si tenés un conocimiento muy profundo de esas cosas.
dependiendo del proyecto en el que estás. Pero sí tener conocimiento en general de sistemas, modelado, toda esa clase de cosas para poder eh, traducir esos requerimientos para la gente que trabaja y después viceversa, lo que ellos están haciendo hacia el stakeholder. Y tener una cosa muy particular que tenés que tener siempre presente es priorizar. ¿Qué necesitamos primero? ¿Qué es crítico que salga primero? ¿Cuáles son las dependencias que tengo? Vos tenés que conocer muy detalladamente tu backlog, ¿sí? Tenés que estudiarlo, básicamente, constantemente. ¿Mm? Y lo interesante de este trabajo es que vos terminás aplicando estas cosas no solamente sobre la empresa, eventualmente la empresa en la que estás o en la que estés, pueden tener distintos objetivos, dar soporte a distintos sistemas, y se te abre mucho el espacio de conocimiento en el que tenés que trabajar. Está bueno eso, a mí me gusta. ¿Mm? Bien. Ayer, perdón, profe, sé que ayer justamente vi que donde trabajo había una búsqueda abierta de eso. Le voy a dejar el link en el chat por si le interesa. Se agradece. Bien. Perfecto. Y de hecho creo que me presenté ahí, mira. Perfecto. Y después, a nivel de los otros roles, el Scrum Master, acá está bueno también este rol, no lo malentiendan, ¿eh? Hay este, una preconcepción que de hecho coincide con el meme que ustedes ven a la izquierda sobre lo que hace el Scrum Master, ¿sí? Mucha gente cree que no hace nada. Y no es así, porque él está rastreando el progreso del trabajo, tratando de remover los bloqueos de que puedan llegar a tener las personas, manejando el trabajo humano dentro del ambiente técnico, que no es fácil. También tiene que entender cuáles son los bloqueos, porque es muy fácil decir, bueno, sí, estoy bloqueado porque tengo un problema con tal o cual cosa, tengo un problema bueno, esta librería no me funciona, estoy bloqueado por esto, no sé cuánto. Y vos como Scrum Master tenés que entender qué te dijo el desarrollador, o sea, y ver cómo lo puedes llegar a solucionar, o por lo menos habilitarle alguna posibilidad de solución para que pueda seguir avanzando en su trabajo. Por ahí si hay cuestiones interpersonales, también lo tienes que poder manejar, o sea, no es el que no haces nada, ¿sí? Tu trabajo es facilitar el trabajo del equipo de Scrum. Bien. Perfecto. Y además, obviamente, uno de tus principales roles, a pesar de que estás en otras varias de las ceremonias de Scrum, es justamente liderar lo que son las reuniones diarias, las daily o las stand-up, que antes se decía, hoy por hoy no son más stand-up porque honestamente trabajamos casi todos remoto. ¿Quién carajo se va a parar para hacer la reunión ahora, no? Pero sí, efectivamente. Si alguien quiere meterse en el tema de Scrum Master, está bueno también. Y de hecho hay bastante trabajo. Bien. Y finalmente, en los roles está lo que es el Scrum Team, que acá tenemos el equipo de trabajo en sí, los desarrolladores, QA, alguna persona de infraestructura, toda la gente que está haciendo la parte ya, una vez que están las definiciones, que estás tratando de llevar adelante el sprint, está acá dentro de este área. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Alguno de ustedes trabaja en un Scrum Team? Yo, Bien. ¿Qué estás como desarrolladora, Scrum Master, QA? desarrollo. Ahora estoy estudiando para rendir una certificación de Mm, pero no más que eso. Perfecto. Bien. Perfecto. En cuanto hay otros roles, obviamente roles externos, ya saben mi opinión de la gente de ventas, si ven la imagen sobre todo, pero
tenemos Project Manager que también tiene mucho contacto con los stakeholders, la parte comercial, la parte de administración de tiempos. También caemos muchas veces en el error de ver como que no hacen nada y créanme, hacen bastante muchas veces. Podemos tener algún senior developer que funcione como una especie. No, no me apagues la computadora, hija, que estoy dando clases. Gracias. Sí, ya sé. Bueno, ahí te veo. Ahí estás. Un segundo. Agarro un para viva. Ahí está. Listo. Ahí está. Sí, está. Me parece que te está tomando la cara a vos, el pececito. Sí. Bien. No me tires la barba. Perdón, ¿eh? Bueno, estos roles externos a lo que es el proceso en definitiva de Scrum, no piensen que no hagan nada. Si los he puesto por ese motivo. A veces tenemos un senior developer, un arquitecto, alguien que también funciona como una especie de mentor. Lo que a mí personalmente no me gusta, pero a veces es necesario, es traer consultores externos para poder hacer cierto nivel de soporte. Nosotros, de hecho, tuve un proyecto donde vinieron gente, contrataron por parte del stakeholder, que era cliente también, nos mandó un consultor eran de República Checa, los consultores, para auditar a ver si nosotros estábamos haciendo la metodología en forma correcta. Que resultó siendo que sí, con una total pérdida de tiempo por parte de los checos, pero bueno, a veces pasa, ¿sí? El tema es cuando tenés un consultor que lo único que viene a hacer es controlarte en lugar de ayudarte, terminás perdiendo más tiempo, ¿sí? Y el tiempo no es gratis. Pero bueno, ¿sí? Por eso lo ideal sería que no interfieran con el equipo, sobre todo con el equipo de Scrum, para evitar que haya cualquier retraso dentro de lo que son los sprints, ¿sí? Soy curioso, Nadia, Sergio y Sofía, por ahí vos también estabas. ¿Cuánto tiempo demoran sus diferentes sprints? Los míos son 2 semanas, 15 días. Está bien, habitual. Puede variar. A veces 3 semanas, un poquito más también. Proyecto más complejo, usualmente, eso sí. Sí, normalmente nosotros trabajamos con modificaciones dentro de lo que es el sistema en sí. Pasa como nadie, es todo interno. Y hay muchas manos en el medio, entonces demora un poquitito en todo. Sí, eso puede pasar. ¿Sofía? ¿2 semanas también? Sí, profe, de 2 semanas a un mes, dependiendo de la dificultad del proyecto. Excelente. Sí, sí, sí. Sí, es usualmente lo que vas a encontrar. De hecho, en algunos casos pasa también que tenés como un sprint de normalización. El sprint de normalización, esto no es que no está en los libros, pero el sprint de normalización se usa para corregir, por ahí si venís arrastrando muchos bugs y todo eso, dedicas un sprint entero a corrección para poder ganarle un poquito de tiempo y un poquito, para poder estabilizar un poquito más el sistema. Bien. Justamente eso era lo que queríamos hablar. Las reuniones de Scrum las estuvimos hablando durante todo esto. Y ahora, ¿qué pasa con los requerimientos en cada reunión? ¿Sí? Sprint Planning, básicamente, voy a hacer justamente planificar qué requerimientos voy a tratar de colocar dentro de ese sprint en particular, usualmente expresados en historias de usuario. ¿Sí? Usualmente debería ser siempre expresados en historias de usuario. Después tenemos las daily, ¿sí? Donde se va viendo cuál es el avance diario del proyecto. Después tenemos revisión del sprint, ¿sí? Donde vemos qué es la demo que se hace usualmente al stakeholder. La retrospectiva, ¿sí? Que es la que se hace al cierre del sprint. Y en el medio, que va haciendo, esto lo hacemos nosotros como product owners, y esta es responsabilidad nuestra, de hecho el sprint planning también. Acá es donde tenemos el mayor, que es la revisión constante del backlog, ¿sí? Honestamente, backlog grooming se le decía antes a la reunión. En inglés, la palabra grooming, por todo lo que pasó, tomó como un contexto negativo. Ahora se le dice backlog review, básicamente, ¿sí? Perfecto.
La pregunta es, ¿se hicieron alguna vez la pregunta de por qué se usa Agile? Independientemente de la metodología, si es Kanban, Scrum, Street Programming, Lean Development, Crystal, FDD, MSD, no importa. ¿Se preguntaron? No, nunca. Sí. La clave está en el manifiesto de Agile, pero de todas maneras, es para dar visibilidad, ¿sí? Para mostrar que se está avanzando. Esa es la realidad. Bien, pero no hay que caer en el error de pensar, y esto pasa muchas veces con project managers, cuando recién empiezan un proyecto o lo que sea, de que porque es Agile te va a ser mejor. No, tiene que ser, la metodología tiene que ser la adecuada al proyecto. Si yo voy a estar en proceso de mantenimiento, voy a estar haciendo todo el mantenimiento no es tan intenso, y voy a estar haciendo todo el quilombo de Scrum, usa Kanban, no te metas a hacer todo Scrum, por ejemplo, ¿no? Hay que adaptarse, ¿sí? Lo que termina pasando es que como te venden que hacen todo Agile y la gente asocia, la gente, bueno, la gente de nuestro ambiente asocia Agile en forma directa con Scrum, pasa eso, ¿sí? Bien. QA. A ver, bueno, tenemos gente de QA acá. ¿Qué significa QA? Aseguramiento de la calidad. Ujú. Quality Assurance, la traducción exacta de la palabra. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Que hablen los QA. Yo arranqué como QA, pero que hablen los QA. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Justo me fui al baño. ¿Qué significa QA? ¿Qué se hace para hacer QA? Probar lo que se desarrolla. Ujú. De ¿Con la todos. intención de qué? ¿Preguntas automatizadas? La intención Eso es sería automation, pero sí, también puede ser parte, es parte de hecho de QA. Yo sé que va a sonar a malo, pero encontrar dónde falla. romperlo. Romperlo. Romper el sistema, buscar errores para... Buscar errores. Dónde explota y reportar. Nunca confíen en un equipo de Quality Assurance que no encuentra errores. Eso sépanlo, ¿sí? Por más que les muestre las pruebas y las evidencias, si no encuentran errores, Miente. porque lo que ellos tienen que hacer es buscar, encontrar, incluso errores mínimos, cuestiones que ellos vean cómo lo van a manejar, todo eso es efectivamente eso, ¿sí? Y ellos también dependen mucho de los requerimientos y las definiciones que se crean, porque de ahí sale lo que efectivamente van a testear. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Había un chiste de un tipo que entraba a una taberna y que hacía un sistema para una taberna y decía, bueno, ponerle una cerveza, perfecto, menos una cerveza, estaba desarrollando el sistema para la cerveza, perfecto, funciona bien. Entra el tester y pide una leche. Suele pasar. Exactamente, ¿sí? Es justamente eso es lo que hacen los testers. Es justamente ir por buscar la forma. Pero después te critican y dicen, pero no tenías que haber hecho eso. Y bueno, pero... Por ejemplo, el requerimiento dice, hay que hacer una silla de madera. ¿Saben cómo me pongo ¿Cómo para la que probaría? Sentándome. No, hay que lanzar la silla por la escalera. Si se rompe, está mal hecha. Exacto. Hay que hacer las cosas así, ¿sí? El punto igualmente, ¿por qué traigo QA a esto que estamos hablando de requerimientos en general y de los requerimientos cómo se mueven a través de distintos procesos, distintos roles? Es porque para ellos, justamente los casos de prueba, que hay muchas variantes de cómo se pueden hacer, pero los casos de prueba que ellos hacen, con los que trabajan, ya sea Gherkin, Automation, no importa, la tienen que basar en las definiciones de los requerimientos, ¿sí?
Obviamente van a tratar de romperlo, pero van a tener que hacerlo en base a las definiciones. Ya sea de casos de uso, si se trabaja en cascada, o historias de usuario, si se trabaja en metodologías ágiles. ¿Sí? Y lo digo de esta manera genérica porque sí. Siempre el primer camino es el feliz y después es el camino divertido para ellos. Pero bueno. Efectivamente donde van a considerar estos flujos, el flujo del camino feliz y después todos los demás, ¿sí? Y obviamente cualquier caso de prueba, cuando yo actualizo una definición, les tengo que avisar al equipo de QA, porque ellos tienen que actualizar sus casos de prueba para poder justamente tener eso presente, ¿sí? Eso es parte del trabajo. Eventualmente, si detectan un bug, ellos lo van a tratar de replicar. Si no lo pueden replicar, lo van a tratar de hacer hasta que se convenzan y efectivamente lo van a tener como resuelto. Bien. Esto es general. En realidad, QA, honestamente, podríamos hacer toda una carrera de Quality Assurance en un terciario. De hecho, la he propuesto, pero no lo presenta. ¿Sí? Educación y creo que Educación IT la tiene. Ya me acuerdo Sí, que sí, de sí, Coder sí. House también creo. Sí, porque vos De año y podés hacer medio, todo creo. desde test manual a automation. Sí, podés hacer bastantes cosas ahí y dejarlos en la puerta para que rindan se me escapó el nombre del examen ahora. Que hay un El examen examen internacional. el ICTQB. Exacto, exactamente. ¿Sí? Bien. Automation. ¿Viste algo de esto? Bueno, el tema de los bugs. ¿Cuál es la historia del bug? ¿Cómo surge originalmente la palabra bug, que significa bicho, originalmente y por qué se les dice así? Sí. Una polilla, ¿no? Había un bicho en una... Ajá. Sí, una de las, no me acuerdo el nombre, pero una de las inventoras del lenguaje de COBOL, que a su vez trabajaba en una supercomputadora de estas militares, tuvieron un error y era un bicho, una polilla. Sí, era una computadora de ARPA, de hecho, de ARPANET. Pero no solo es supercomputadora para los estándares de aquella época. Hoy por hoy mi celular a esa supercomputadora la hace bolsa. Ah, bueno, claro. Sí. Era como el tamaño de, no sé, era un edificio entero. Sí. Si la memoria no me falla, encima era una computadora decimal. No sé si sabían que antes había computadoras decimales. No todas eran binarias. Creo que lo vimos el año pasado, buscando la historia de eso. Sí. ENIAC era una computadora decimal, pero bueno. El bug va a ser válido en cuanto el escenario sea real, o sea, de que pueda llegar a pasar. Improbable e imposible, si es algo que es muy difícil que ocurra, que sea imposible que ocurra, podemos llegar a tener un bug que te lo van a rechazar, que hace algún error de datos que no se puede replicar, porque ¿qué pasa muchas veces? En los ambientes de prueba se inserta mucha basura y se le inserta por la fuerza que a veces tenés. Puede ser algo que sea un error de diseño y efectivamente si es un bug, no es un bug de desarrollo, es un bug de diseño. O puede ser un bug de definición, que ese es un bug del analista. Que a veces, en otras épocas se les decía issue cuando era eso, porque era mucho más arriba que un bug, pero después se les empezó a decir como bug de análisis. Y el bug, hay un error que tenemos muchas veces trabajando que tomamos el bug como algo malo, pero no, el bug, si lo agarramos nosotros al bug, antes de que lo agarre el cliente o el stakeholder, mejor. ¿Sí? El tema es que no lo agarren ellos. Si lo agarran ellos, es un problema. Bien. Automation. Creo que Leo Ponce había comentado Automation. ¿Vos trabajás en Automation? No, profe, solo conozco la definición. Perfecto. Automation es toda la moda ahora. Yo tengo, de hecho, un gran amigo mío que gana $5.000 por mes por hacer Automation. Como tengan eso presente. Pero está haciendo justamente, me permite probar cuestiones de performance, hacer pruebas con mucho más volumen de datos. Requiere un poquito más de expertise, un poquito de programación, JavaScript y ciertas herramientas como Selenium y demás. Pero bueno, ¿sí? Si les interesa Automation, muchachos, sepan que paga bien, o pagaba bien años atrás, no sé más para ahora. Sí, estamos en eso, profe, no se preocupe. ¿Sí? Bien,
Así que lo que vamos a hacer ahora, voy a cortar la grabación.